فايز، اعمل لك معايا سندوتش جبنه. جاي. Just you know why you and I. Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. Titanes del Pacífico. Dimensión. Mi pequeño pony. Hora. 12 de la tarde. Todo era un caos, todo el lugar estaba destruido, toda la zona había sido deformada debido a un gran enfrentamiento. Y sin embargo, los rostros de sorpresa por todos aquellos presentes eran sin duda, incomparables en su momento. Pues justo frente a ellos, había un titán, un ser colosal de gran tamaño y de gran armadura de que, victorioso después de vencer a una criatura de caos y destrucción. Y claro, todos los que lo veían sabían que era eso, o más bien, sabían que era él. Ya que, un mes atrás, apareció un monstruo atacando el pueblo de Ponyville, y justo después de eso, apareció otro ser de gran tamaño, pero con el fin de proteger a los ponis. Y un mes fue el tiempo suficiente para que las noticias pasaran de boca en boca, diciendo y contando sobre la llegada de un ser llamado Bestia de las Profundidades, y otro ser llamado Celestiales. Todo eso ahora era sabido por todo pony que vivía en Equestria, pero claro, solo era eso, nadie sabía los nombres de aquellos titanes, nadie sabía desde cuándo eran avistados esos seres, y nadie sabía de la verdadera destrucción que podían causar ellos. Sin embargo, 6 ponis y un dragón presentes en la escena sí sabían más cosas de los titanes y las bestias. Y debido a eso, podían sentir menos miedo ante la presencia de aquel celestial de fuerte armadura. Pero, una pony en especial, una de pelaje anaranjado y crin rubio veía todo eso de una forma algo distinta. No sabía cómo decirlo en su momento, pero ella solo podía describirlo como fuerte, resistente, e imponente. Y vaya que lo podía decir así, pues no hace más de unos momentos ella vio como aquel celestial hacía pedazos a la bestia de las profundidades, donde golpe tras golpe, hacía que resonaran por todo el pueblo durante la pelea. Donde aquella pony veía de igual manera que una vez la princesa Celestia vio al titán Taz y Ronin, pues aquel coloso frente a ella, salvó el pueblo, salvó a los ponis y a los búfalos, y sobre todo, salvó sus vidas y la de ella. Donde los segundos seguían pasando, y ella no podía despegar su vista de aquel celestial de cabeza de torre, viendo en todo momento, su gran imponencia y fortaleza. Año 2021.
un día antes. Los técnicos, los asistentes, logística, estos y los otros, todos estaban en sus puestos, listos para registrar cualquier cosa que sucediera durante el enfrentamiento. El señor Choi estaba en el panel principal, viendo los distintos datos que recibían del Kaiju detectado no hace más de unas horas. Y claro, justo a un lado de él, se encontraba el más alto mando, que dirige los Shatterdome del mundo. Ya que, el mariscal Pentecos estaba ahí de pie, en una postura estoica y firme, listo para dirigir a su equipo ruso en contra del intruso. Y justo en ese momento, la comunicación entre el Shatterdome y el equipo ruso se establecieron en contacto. Aquí Mariscal Pentecost, listos para iniciar. Decía aquel hombre con su voz de mando. Mientras que en el Shatterdome de Rusia, los pilotos ya estaban conectados a los controles del gran tanque. Así que al escuchar la voz de aquel hombre, la piloto respondía con la misma firmeza. Aquí Cherno Alpha, estamos listos para el enlace. Decía Sasa a través del comunicador. Así que al escuchar eso, Choi dirigió su vista hacia el mariscal, y al ver cómo él asentía en afirmación, Choi procedió a la siguiente acción. Muy bien, iniciando el enlace en 3, 2, 1. Y justo cuando terminó el conteo, los pilotos unieron sus mentes junto a la gran máquina que piloteaban, una tarea nada difícil, ya que bueno, la piloto y el copiloto de aquel Jaeger eran una pareja de casados, y pues como todos ya lo sabían, mientras más fuerte el vínculo, mejor peleas. Así que al monitorear eso, Choi le informó al mariscal que todo estaba en orden. Muy bien Cherno Alpha, se estarán enfrentando a un Kaiju de categoría 3, y sus órdenes son en proteger la costa, cambio. Informaba el mariscal Pentecost con una voz seria. Recibido mariscal, proteger la costa y destruir al Kaiju. Decía el copiloto Alexis. Y con eso, el hangar en donde se encontraba Cherno Alpha empezaba a abrir sus grandes puertas, mientras que el colosal era transportado por un tractor de oruga de mayor tamaño que los regulares. Y al momento en que el coloso de metal salió fuera de su hangar, fue recibido por la oscuridad de la noche en una ligera tormenta de nieve. Así que al estar afuera, los dos pilotos procedieron a realizar una acción que era muy característico del Jaeger. Calibrando brazo derecho. Decía Sasa con un tono serio, mientras movía dicha extremidad a su costado en un ángulo de 90 grados. Calibrando brazo izquierdo. Decía de igual manera a Alexis, mientras hacía lo mismo con dicha extremidad. Y con eso dicho, el Jaeger soltó un sonido fuerte y grave, mientras que empezaba a golpear sus puños constantemente, indicando que estaba listo para la pelea. Aquí Cherno Alpha, cuidando la costa. Informaba Sasaya con una voz estoica. Pues para los humanos, una tormenta de nieve por más ligera que sea, aún así puede ser muy peligroso, pero cuando estás en un Jaeger, mágicamente, por más fuerte que sea, puedes atravesar esa tormenta. Y así, el Jaeger Cherno Alpha, se quedó en su posición esperando al Kaiju, listo para aniquilarlo. Dimensión ecuestria. La vida pony seguía su curso, todos aquí y otros allá, pero en un tren, había un grupo de ponis muy conocidas y que en concreto, son las que más importan en este momento. Ya que, dentro de dicho tren, se encontraba Twilight escribiendo distintas cosas en un libro que tenía, y mientras ella hacía eso, las amigas que la acompañaban estaban platicando la una con la otra. Pinky y Rainbow estaban riendo y jugando,
mientras que Fluttershy conversaba con Spike. Sin embargo, después de unos minutos, Rainbow decidió en sacar de sus pensamientos a Twilight, la cual no había dejado de escribir en su libro durante todo el camino. Oye Twilight, ya podrías dejar esa cosa por unos minutos, no has hecho casi nada durante las últimas semanas por estar escribiendo y escribiendo acerca de esas cosas. Decía la Pegaso con algo de fastidio. Así que al escuchar eso, Twilight dejó de escribir, y se enfocó en responder con una gran naturalidad y tranquilidad. Perdón Rainbow, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en los celestiales y en las bestias, es algo tan fascinante como aterrador, que solo hace llamar más mi atención. Respondía la unicornio algo cansada. Amiga, lo sé, pero al menos disfruta de este viaje, ya cuando regresemos te pones a investigar más sobre esas cosas. Decía Rainbow con una voz más comprensiva y relajada. Ya sé, pero simplemente no puedo, mientras más analizo la anatomía de los celestiales, mientras más analizo la armadura que llevan, mientras más analizo su poder destructivo, mientras más los analizo, hacen que 1.000.000 de preguntas aún surjan, y si encuentro una respuesta, esa misma respuesta tiene más preguntas. Decía Twilight con algo de cansancio en su voz. ¿Es en serio, que no se supone que la princesa te había dado las respuestas que buscabas? Decía la Pegaso algo confundida. Me dio una gran parte de ellas, pero aún hay cosas que no sabemos sobre los celestiales, de dónde vienen exactamente, cuál es el límite de su poder, cuántos más hay de ellos, porque solo aparecen cada cientos de años. ¿Cómo es que desaparecen? Y así la lista sigue Rainbow, ¿ahora me entiendes? Contestaba la unicornio ahora un poco histérica. Oye relájate, no quiero que me aburras con todas esas cosas. Decía Rainbow en un tono casi desinteresado. A lo que al ver eso, Twilight enmarcó una ceja por el tono de su amiga. Sin embargo, ahora era el turno de Pinkie en entrar a la plática. Oye Twilight, y dime qué has descubierto sobre las bestias de las profundidades. Preguntaba la pony rosada con una ligera risita. No he buscado muchas cosas sobre esas criaturas, estoy más interesada en los celestiales Pinkie. Respondía Twilight con obviedad marcado en su tono. A lo que la pony rosada dejó de sonreír un poco al escuchar eso de su amiga. Bueno, yo la verdad ya no quiero escuchar nada sobre los celestiales y las bestias. Después de escuchar la historia de la princesa, de tan solo recordarlo hace que me dé mucho miedo. Decía Fluttershy con un tono de voz bajo. Fluttershy, tú le tienes miedo a todo. Decía Rainbow con un rostro aburrido. Pero esta vez es diferente, estamos hablando de seres de los que casi no sabemos nada, incluso la princesa sabe muy poco sobre ellos, y tal vez, esas dos especies sean las más fuertes que existan aquí. Se defendía Fluttershy con una voz un poco más temblorosa. Así que al escuchar eso, Rainbow tenía que admitir que su amiga tenía un buen punto. Fluttershy tiene razón, incluso yo podría decir que también tengo miedo, pero la princesa ya lo dijo, los celestiales solo aparecen cuando una bestia llega a causar destrucción. Afirmaba Twilight con un tono algo pensativo. Y por unos segundos, el vagón en el que viajaban ellas se quedó en silencio, ninguna decía nada, pues las 4 ponis estaban pensando en eso, mientras que Spike solo las miraba, esperando que alguien dijera algo. Sin embargo, en ese momento, Rarity había llegado junto a sus amigas después de platicar con Applejack, la cual le leí un cuento a un manzano. Pero al entrar, la fina pony notó que todas sus amigas estaban en silencio, así que sin saber qué había pasado, preguntó lo que cualquiera preguntaría.
Muy bien chicas, ¿de qué me perdí?, decía Rarity un poco confundida por el silencio que había en el vagón. Actualidad. Ya era de tarde en el pueblo donde las ponis se encontraban en ese momento. Pero la cosa era, que los residentes del pueblo Appaloosa estaban a punto de tener un verdadero conflicto con una tribu de búfalos. El asunto en cuestión era por razones personales de cada quien, y entre ellos, tenían razones válidas para ceder ante el otro, al menos antes de entrar en conflicto. Pero no, el orgullo de las dos especies los llevaba a resolver todo con golpes. Y claro, las portadoras de la armonía trataron de detener toda esa disputa, pero era inútil. La tribu de los búfalos y los ponis de Appaloosa ya estaban dispuestos a resolver todo con una batalla. Y así fue, los búfalos embestían a los ponis, y los ponis, por raro que sonara, usaban comida y postres hechos de manzana como arma de defensa y ataque. Pero al final de todo, solo bastaron pocos minutos para que ponis y búfalos terminaran cansados, y con un líder derribado. Los ponis habían ganado la pelea, pero lo que no sabían, es que el pequeño enfrentamiento que tuvieron, no sería nada, comparado con lo que estaban a punto de ver. Ya que, después de que el líder de los búfalos fuera derribado, y al probar un delicioso postre que se le fue arrojado como un ataque, instantáneamente algo le dio una idea. Y cuando las portadoras de la armonía vieron eso, ya se daban una idea de que todo ya había terminado, ya se daban la idea de que todo se podía resolver de otra manera. Sin embargo, a pesar de que la zona era soleada y parecida a un desierto, una inmensa nube oscura empezaba a invadir a todo el pueblo. Con un fuerte trueno, la nube dio aviso de su presencia, y cuando los ponis notaron la extraña nube, la confusión solo se presentaba en esos momentos. «¡Qué extraño! ¿Qué hace una nube aquí?», se preguntaba Rainbow Dash al ver la nube oscura. «No tengo idea, pero tengo la sensación de que algo no anda bien», respondía Applejack algo pensativa, mientras su vista era dirigida a dicha nube. «No lo entiendo, ningún Pegaso sería capaz de manejar una nube de gran tamaño como esa», decía Fluttershy de igual manera, pero con un tono de voz más bajo. «Fluttershy tiene razón, esta nube no es normal, y eso no me gusta», respondía Rainbow con los ojos entrecerrados. Pero de la nada, otro gran trueno se escuchó por parte de la extraña nube, mientras que rayos azules y dorados se empezaban a visualizar entre toda esa nube oscura. «Un momento», decía Twilight entrecerrando los ojos, mientras veía con más atención a la nube. Pero como hace unos momentos, otro fuerte estruendo se escuchó, y además de eso, la nube extraña se empezaba a expandir aún más, mientras que la oscuridad opacaba la luz de aquel día. Y con eso, un viento comenzaba a realizar presencia en el pueblo, y ahora, parecía como si una tormenta estuviera a punto de chocar con Appaloosa. «Todos los ponis y búfalos, aléjense de aquí lo más que puedan», gritaba Applejack con esfuerzo en su voz, pues en esos momentos, ella estaba evitando que el viento la sacara volando. Pero era inútil, ya todos estaban a punto de ser golpeados por la extraña y anormal tormenta. Todos los presentes estaban cerrando sus ojos, pues además del miedo, la gran ventisca evitaba que pudieran ver bien el entorno del lugar. Sin embargo, lo que nadie se esperaba,
además de los grandes truenos de la nube, era escuchar, nada más, y nada menos, que un rugido. Si de por sí la situación ya era normal y atemorizante, escuchar el rugido de una bestia proveniente de esa cosa extraña, solo hacía que dentro de ellos les dijera, corran. Pero para la sorpresa de todos, de un momento para otro, la extraña nube, el inusual viento proveniente de la nada y los estrepitosos truenos se dejaron de ver, de sentir y escuchar. Para todos ahora el miedo fue reemplazado por la confusión, pues no sabían qué demonios acababa de pasar. Y cómo no, pues debido a la gran ventisca, nadie pudo haber visto nada. Pero el cielo oscuro aún estaba presente, pues era como si los Pegasos hubieran puesto nubes oscuras solo para ese momento, pero no, pues eran nubes anormales. Pero antes de que cualquier pony dijera algo, un enorme bulto de masa cayó desde el cielo, y se estrelló a unos metros de donde estaban los ponis, los búfalos y las portadoras. Y al igual que eso, otro sonido más a lo lejos se escuchó estrellarse en el suelo, pero debido a unas pequeñas montañas de la zona, nadie podía ver qué era lo otro aquello que se estrelló. Pero dejaron eso de lado, pues en esos momentos, todos los que estaban ahí, se encontraban muy interesados en saber qué era eso que estaba frente a ellos. Pues lo que veían, era una especie de cola, y más arriba de esa extremidad, había lo que parecía ser un caparazón, y para los que eran más observadores, se dieron cuenta que sea lo que sea que estaban viendo, estaba de espaldas. No sé ustedes, pero yo quiero ver qué es eso. Decía Rainbow Dash con una sonrisa temeraria, mientras se alzaba al vuelo. Rainbow, espera, es peligroso que vayas. Gritaban Rarity y Twilight con miedo y preocupación, al darse cuenta de que era eso. Esperen todos, esa cosa es peligrosa, no vayan hacia allá. Decía Applejack igual que sus amigas, mientras avisaba a los demás del peligro. Pero una pequeña parte de los ahí presentes no hicieron caso, pues así como lo hizo Rainbow, varios ponis y búfalos fueron a la misma dirección, solo para saber qué era lo que había caído. Pero todo fue tan solo un grave error, pues como ya era conocido, la curiosidad mató al gato. Y eso mismo pasó, pues cuando Rainbow regresó de ver lo que quería ver, una sonrisa de diversión y sorpresa estaba marcada en ella. Chicas, vengan a ver esto, es increíble. Decía la Pegaso emocionada, mientras se mantenía en vuelo sobre el cuerpo de la criatura. Oye niña, será mejor que regreses en este instante, esa cosa es peligrosa. Gritaba con enojo a Applejack, pues estaba preocupada por su amiga. Pero para la Pegaso, solo estaban exagerando, y en eso, Rainbow dejó de volar, y se puso de pie cerca de un ojo de la criatura. Vamos, no seas miedosa Applejack, esta cosa de seguro ya está frita, solo mira, no se mueve para nada. Respondía Dash con fastidio, mientras golpeaba el párpado de la criatura. Así que al oír eso, Twilight realmente estaba tan enojada por estar preocupada por ella, que ni siquiera les hacía caso. Rainbow, regresa aquí rápido, y dile a los otros que regresen también. Gritaba con enojo la unicornio, mientras que Fluttershy y Pinkie veían todo eso algo preocupadas de igual manera. Rainbow, recuerda que esa cosa es una bestia. Seguía diciendo Twilight, pero detuvo su regaño al ver la expresión de la Pegaso. Pues con Rainbow, mientras escuchaba el regaño de su amiga, un enorme ojo azul se mostraba a unos centímetros de la Pegaso, dándose cuenta de algo muy malo. Oh, dijo Rainbow con miedo. Y de una forma inesperada, la enorme criatura se empezaba a poner de pie, mostrando poco a poco su inmenso tamaño.
Y mientras los ponis y búfalos que estaban ahí de curiosos, empezaban a correr a toda velocidad lejos de la recién despierta criatura, Tualaí y sus amigas veían todo eso con una gran sorpresa. Una bestia de las profundidades. Terminaba de decir la unicornio con impacto y shock en su voz. Pero mientras que aún corrían por sus vidas los búfalos y ponis, todo eso había sido en vano, pues fueron aplastados por una de las enormes patas de la bestia, dejando aún más miedo y shock en los que habían hecho caso a la advertencia. Y ahora con ese pánico, Rainbow voló a toda velocidad con dirección a sus amigas, mientras de igual manera, ellas corrían junto a los demás lejos del gran monstruo. Y mientras ellas corrían, la bestia parecía aturdida, pero no bastaron más de unos segundos para que se recuperara del todo. Y al hacerlo, la bestia abrió otro par de ojos azules más pequeños que los anteriores, y con eso, pudo ver cómo pequeñas criaturas trataban de alejarse de él. Y con un fuerte rugido, la bestia empezaba a caminar en la misma dirección, listo para aniquilar todo lo que estuviera a su paso. Pero no dio más de 4 pasos, cuando frente suyo, pudo ver a una gran amenaza. Y al mismo tiempo, mientras todos seguían corriendo, su paso fue frenado de una manera abrupta, al ver de repente un enorme pie de metal a unos metros frente a ellos. Y dirigiendo su vista hacia lo alto, los ponis y las portadoras se daban cuenta de lo que estaban viendo. Mientras que los búfalos veían a lo que ellos conocían como un titán ancestral, una historia que se pasaba de generación en generación dentro de su tribu. Pues sí, ya que lo que veían era un ser bípedo de gran altura, además de tener 2 enormes brazos con mazos en los extremos. Pero lo más inusual de aquel ser, era su cabeza, era extraño, y eso lo hacía ver aún más atemorizante de lo que ya se veía, ya que, todos lo nombraban como, el celestial cabeza de torre. Pero ahora, no sabían qué decir, estaban estáticos, sus cuerpos no se podían mover, pues simplemente, el estar en medio de entre un celestial y una bestia, era algo para que cualquiera estuviera aterrado. Sin embargo, toda su estupefacción fue interrumpida debido al enorme rugido de la bestia, y con eso, todos los ahí presentes veían la respuesta del celestial. Ya que al dirigir su vista hacia él, un fuerte sonido se empezaba a escuchar, y acompañado de eso, los enormes puños se empezaban a golpear constantemente entre sí, indicando que ya estaba listo para volver a pelear. Y para las portadoras de la armonía al ver eso, sabía lo que estaba a punto de suceder, y sabían que no iba a ser nada bueno. Rápido chicas, tenemos que salir de aquí, todos. Gritaba Rarity con un enorme miedo. Por favor, todos, hay que alejarnos de aquí lo más rápido posible. Decía Tualaí con el mismo miedo, mientras que todos empezaban a correr en una dirección lejana. Pero de lo que nadie se daba cuenta, fue que una pony, a pesar de haber corrido y haberse alejado lo suficiente, ella se detuvo abruptamente, solo para ver aquel celestial. Y mientras ellos hacían eso, se podían escuchar los enormes pasos del celestial y la bestia, los cuales corrían en contra para desatar una pelea. Y con eso, el gran titán soltó un potente golpe en contra de la bestia, lo cual provocó un fuerte estruendo, acompañado de un sonido doloroso de la criatura. Pero recuperándose con algo de rapidez, la bestia embistió al celestial con su fuerte armadura orgánica, lo que provocó que el celestial se tambaleara un poco, pero al no ser tan dañado, el titán liberó otro fuerte golpe en la cabeza de la bestia. Y después de eso, otro potente golpe se liberó, y después de ese, otro más, y otro. Y mientras que los ponis y búfalos seguían en su vida, Tualaí se daba cuenta de que correr era inútil, pues no parecían alejarse de la batalla.
Así que como solución, y con un gran esfuerzo, Twilight liberó una gran cantidad de magia, y con eso, teletransportó a todos a una pequeña colina de la zona. Y aunque habían llegado a un parte considerablemente lejos, todos aún podían ver la pelea de los dos colosales. Pero sin que aún se dieran cuenta, alguien faltaba entre ellos. ¿Todos están bien?, preguntaba Twilight con cansancio en su voz, pero seguido de eso, ella cayó desmayada por el esfuerzo. Twilight, gritaron sus amigas con preocupación al ver el estado de su amiga. Así que con rapidez, las portadoras con las pocas fuerzas que les quedaban, se acercaron solo para ver si es que la unicornio se encontraba bien, y para su alivio, lo estaba. Descuiden, solo está muy cansada, dejémosla descansar, decía Fluttershy un poco más aliviada. Pero después de unos segundos, todas se dieron cuenta de que la voz de alguien faltaba. Esperen, ¿dónde está Applejack?, preguntaba Rainbow confundida por el paradero de su amiga. Así que con una preocupación de vuelta, las portadoras conscientes dirigieron su vista en dirección a la pelea que se desataba a lo lejos, solo para que el miedo las invadiera, al pensar en lo peor. Mientras tanto en la ciudad de Canterlot, más específicamente en el castillo de las princesas, las dos hermanas estaban en el comedor disfrutando de un delicioso postre de fresa y moras. Pues, unas horas antes, las dos alicornios habían tenido una plática sobre los celestiales, donde al final de toda esa conversación, las dos prefirieron ir a degustar algo. Ya que bueno, Celestia intuía que pasarían al menos otros 500 años para que el próximo celestial apareciera. Y durante la degustación, Celestia y Luna platicaban de diversas cosas, y entre unas otras, también reían. Todo en esos momentos parecía tranquilo, no había asuntos reales que atender, no había asuntos titánicos de cuáles tratar, no había problemas cuáles resolver, así que para las dos, el día parecía tranquilo y relajante. Sin embargo, todas esas risas y plática que llevaban, fue interrumpida por la aparición de un guardia real. Princesa Celestia, Princesa Luna, tenemos problemas, decía con desesperación aquel guardia. Y algo confundidas por eso, Celestia y Luna pusieron total atención a su guardia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la emergencia?, preguntaba Celestia con algo de confusión. Es en la zona del este, más específicamente en el pueblo de Appaloosa Princesas, está siendo atacado, respondía el guardia aún desesperado, mientras trataba de obtener aliento. Appaloosa, ¿quiénes son los que se atreven en atacar a nuestro pueblo?, preguntaba Luna con una expresión seria. No son quienes princesas, sino el quién. Ellos volvieron, y están de regreso, la bestia de las profundidades, y los celestiales, respondía el guardia con una expresión de pavor. Así que al escuchar eso, Celestia y Luna se quedaron en shock por tal revelación, pues era algo inesperado y repentino. Rápido, llama al capitán Shining Armor, y dile que preparen a sus mejores ponis, iremos a ayudar a los del pueblo Appaloosa, decía Celestia cambiando a una expresión seria. Ya fue avisado el capitán, y ya están preparando a los mejores ponis princesa, respondía el guardia ante la orden. Así que con eso, Celestia ordenó que se retirara aquel guardia, para después hablar con su hermana. Luna, quiero que te quedes aquí, yo iré con los guardias y los protegeré con el escudo, si surge algo, estoy segura que sabrás cómo resolverlo,
decía Celestia con un tono serio, y al mismo tiempo con preocupación. Y notando eso, Luna aceptó sin decir nada, pues ella sabía el gran impacto que los celestiales tenían sobre su hermana. Y aunque ella también compartía eso, no era tanto como lo que sentía Celestia, así que sin más, aquella Ligornio del Sol se alejó del comedor con dirección a otro lugar. Espero que todo salga bien allá, susurraba Luna con preocupación, mientras se dirigía a la sala del trono en caso de otra emergencia. Mientras tanto, en aquella lucha titánica, los dos colosos seguían peleando, golpe tras zarpazos, y zarpazos tras golpe. Parecería que la pelea estaba pareja, pero la realidad era que todo era una masacre. Y eso lo podía confirmar una pony de pelaje anaranjado y crin rubia, quien era Applejack, la portadora de la honestidad, la cual, tras saltos, y corriendo de aquí y allá, la pony veía como la pelea estaba a favor de alguien. Pues el celestial cabeza de torre sostenía con su brazo izquierdo la cabeza de la bestia, y en eso, un potente derechazo directo a la cabeza hizo que la sangre azul fluyera. Después de eso, la bestia logró soltarse del agarre, pero poco sirvió, pues en ese mismo momento, el celestial soltó 3 ganchos seguidos en el vientre de la bestia. Y en consecuencia, la criatura cayó una vez más en el rocoso suelo del lugar. Y aprovechando eso, el titán colocó un pie sobre la bestia, impidiendo que tratara de levantarse, y mientras él hacía eso, él mismo preparaba su ataque de puños Tesla. Y ya estando listo, el celestial soltó su potente golpe cargado de electricidad, dejando a la bestia aún más al borde de la derrota. La sangre azul se empezaba a desbordar de la criatura, y poco a poco se empezaba a esparcir por el suelo del pueblo de Appaloosa. Y mientras que prácticamente el celestial ya se alzaba en victoria ante la bestia de las profundidades, Applejack no podía dejar de ver al gran titán frente a ella. Sí, durante toda la pelea, Applejack tuvo que saltar, correr de un lado para otro para esquivar esto y aquello, y aún así, ver todo eso, hacía que la imagen del celestial se agrandara aún más en su mente. Era extraño, era un ser que ella no conocía, pero lo veía como su salvador, protegió a la mayoría del pueblo, los defendió de la bestia, y sobre todo, la salvó a ella. Era fuerte, resistente e imponente, y esas eran las palabras que Applejack describía al celestial cabeza de torre. Y mientras ella aún seguía viendo todo eso, Applejack presenciaba como el celestial empezaba a levantar sus brazos. Poco a poco, los grandes brazos de metal se alzaban al cielo, y cuando ya estaban en su punto más alto, con el fuerte sonido que hacía aquel celestial, los puños se dejaron caer. Con un fuerte estruendo, aquellos enormes brazos dejaron caer a toda su fuerza, y al final, los puños golpearon la cabeza de la bestia, y debido a la potencia, todo había quedado en un charco de sangre azul, acompañado de un cráneo destrozado. La pelea ya había terminado, el ganador era el celestial, y eso lo sabía ella, pero lo que se preguntaba era, ¿ahora qué seguía? No lo sabía, pues después de aquel golpe final, el celestial se quedó ahí de pie por unos segundos, como si estuviera reponiendo energía. Pero Applejack no creía eso, pues el celestial no se veía para nada dañado, era como si su armadura fuera la más resistente de todas. Y lo que ella no sabía, era que eso era verdad. Y para sorpresa de todos, el cielo se empezaba a despejar poco a poco,
pues la nube oscura se empezaba a desvanecer ante el sol de aquel día. Ya todo había terminado, y sabía que el celestial estaba a punto de marcharse. Pero antes de que Applejack pensara en otra cosa, un resplandor morado apareció detrás de ella, donde al voltear, se dio cuenta de que eran sus amigas, las cuales corrieron en dirección a ella. Entre lágrimas y sonrisas, las yeguas le hacían un montón de preguntas a la pony granjera, y claro, uno que otro regaño se podía escuchar también. Pero todo eso fue interrumpido, debido a que los fuertes pasos de algo se estaban acercando a ellas. Así que al dirigir su vista hacia dicho ruido, todas pudieron ver que el celestial estaba a unos metros de ellas. Estaban asustadas, sí, lo estaban, pero también sabían que aquel coloso no les haría nada, ya que, lo que más parecía en ese momento, era más que nada, curiosidad por parte del titán. Pero después de unos segundos, el celestial simplemente se dio media vuelta, y empezaba a caminar con dirección al cadáver de la bestia. Y en un impulso de felicidad y éxtasis, Applejack gritó unas cuantas palabras. «Gracias por defendernos, celestial», gritaba Applejack con gran fuerza en su voz. Y para sorpresa de ella y sus amigas, el titán se detuvo por unos segundos, pero después de eso, siguió su paso. «Al parecer te pudo escuchar», decía Rarity muy sorprendida por eso. «Vaya, ¿quién lo diría?», decía Pinkie de igual manera. «Bueno, eso no me lo esperaba», confesaba Applejack igualmente sorprendida. Y mientras ellas seguían viendo todo, el celestial ya estaba de espaldas del cuerpo de la bestia, y como lo había hecho un año anterior con Gypsy, 5 cables de gran tensión se desprendieron de su espalda, los cuales se encajaron en el cadáver de la bestia, y ya estando listo, el celestial cabeza de torre se empezaba a dirigir a una zona más al este del pueblo. Applejack no podía dejar de ver a aquel celestial, no sabía el por qué, pero ella lo estaba viendo como una vez la princesa Celestia veía al celestial caballero. Los segundos pasaban, y en cada uno de ellos, el celestial se perdía a la lejanía de aquel lugar ahora y nuevamente soleado. Y una cosa era segura, aún no sabían el nombre de aquel celestial, y ese titán era extremadamente fuerte y resistente, pero sobre todo, sabían que se volvería a ver, dentro de poco tiempo. La noche ya había llegado gracias a la princesa Luna, y en ese mismo momento, un tren estaba llegando a la estación del pueblo de Ponyville, en donde al llegar, las portadoras de la armonía empezaban a bajar del tren con algo de cansancio, pero al levantar su vista, hizo que sus ojos se cristalizaran un poco, ya que frente a ellas, estaban los padres de Twilight, los padres y hermanas de Pinkie, la pequeña hermana de Rarity, los padres de Fluttershy y Angel, la pequeña amiga Scutalo de Rainbow Dash, y sobre todo, la abuela Smith, Apple Bloom y Big Mac. Cada una de las ponis se acercaron a sus respectivos parientes y amigos, y con un fuerte abrazo, la familia podía disfrutar del bienestar de sus hijas, hermanas y amigas. Ya que bueno, estar presente durante un enfrentamiento titánico 2 veces era algo peligroso, y corrían el riesgo de no regresar en caso de que algo malo sucediera. Pero la buena noticia es que nada de eso pasó, pues como ya se dieron cuenta, las Manes 6 estaban ahí, para estar con su familia.
Después de unas horas, en el castillo de las princesas, todo se encontraba en un total silencio. Sin embargo, eso no era lo mismo en las afueras del castillo, ya que en toda la ciudad, se hablaba de la reciente aparición del celestial cabeza de torre. Todo estaba entre emoción, miedo, preocupación y fascinación. Pues para unos, veían a los celestiales como salvadores que aparecerían si estaban en peligro de una bestia, para otros eran seres de mala suerte, para otros era esto, y para otros era aquello. Pero en fin de cuentas, todos estaban de acuerdo en algo, sabían que eran seres de gran poder. Pero regresando al castillo, después de que las Mane 6 pudieran ver a sus familiares, ellas tuvieron que ir al castillo de la princesa Celestia, ya que ellas pasarían la noche ahí, y en unos cuartos individuales, las portadoras de la armonía ahora trataban de descansar o dormir, pero simplemente no podían, pues como hace un mes, presenciar una pelea de tal magnitud no es nada fácil. Pero en la sala del trono, Celestia y Luna se encontraban pensando en los hechos que ocurrieron apenas hace unas horas. No lo entiendo, porque aparecería un celestial y una bestia un mes después del anterior evento. Se decía Celestia algo preocupada, mientras caminaba de un lado a otro. Tienes razón, por lo que me habías dicho, decías que sus apariciones fueron de lapsos de casi 500 años cada uno. Decía Luna algo pensativa. Sí, pero si esto vuelve a suceder, tendremos muchos problemas, pues no sabríamos dónde y cuándo sucedería la siguiente aparición. Volvía a decir Celestia con preocupación. ¿Y por qué no mejor buscamos un hechizo que nos ayude a detectar cosas, pero en este caso, a una bestia, o a un celestial? Lo hicimos en el pasado con el escudo, ¿por qué no hacer lo mismo otra vez? Proponía Luna con una ligera sonrisa. Es cierto, eres brillante hermana, pero creo que Twilight debería estar involucrada en esto, ya que ella es el elemento de la magia. Decía Celestia con felicidad en su voz, y al mismo tiempo algo pensativa. Está decidido, pero por el momento ve a descansar, de aquí en adelante yo me encargo de todo. Decía una Luna aún con la misma expresión. Así que después de unos minutos más, Celestia fue a la habitación de su alumna para hablarle de un tema muy importante, mientras que Luna se mantenía en un balcón, viendo el gran astro blanco, que llevaba por nombre. Sin embargo, ¿estás seguro de lo que dices?, preguntaba el mariscal Pentecost con una voz seria, mientras veía con la misma seriedad a los dos pilotos. No hay duda alguna de eso, señor. Anteriormente no nos dimos cuenta, pero en esta ocasión, los sensores detectaron una extraña energía proveniente de esos 6 ponis. Respondía Sasha con la misma seriedad. Así que al terminar de decir eso, un pequeño silencio se formó en la habitación, mientras que Pentecost pensaba en qué decir. Bien, quiero que mantengan esta información oculta por el momento, nadie debe de saber esto, no hasta que sepamos qué es lo que pasa exactamente. Decía el mariscal con un tono más grave y serio de lo que ya era. Y a pesar de que la pareja rusa se caracterizaba por tener una actitud fuerte e indomable, al ver la expresión de Pentecost, les decía que sus palabras eran más como una amenaza muy bien oculta. Pero aún con un gran respeto que le tienen al mariscal, asintieron en afirmación, pues ellos no tenían la necesidad de difundir información. Pero después de unas horas, Stacker Pentecost estaba en su oficina pensando en varias cosas, y entre ellas, pensaba en la información que recibió de la pareja rusa.
Así que, ya se dieron cuenta de que los unicornios de aquel mundo desprenden una extraña energía. Decía Pentecost con una voz pensativa, mientras que dirigía su vista hacia una foto donde se encontraba su familia, y veía en específico, a una persona.